Jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes ya. Saludos ahí a todos ustedes al otro lado de la pantalla. Llegan a ver mi presentación, a ver si me confirman eso, por favor. Llegan a ver la ART, diapositiva. Bien, perfecto. Y por lo tanto también llegan a escucharme bien, ya está bien. Vamos a ver filosofía contemporánea hoy. Esto es semana número 4. La ruta que vamos a ver hoy va a ser Hegel, Marx, Comte y Nietzsche. Empezamos con el primero, ¿no? Con Hegel. Para quien la filosofía es el saber absoluto de la realidad, ¿no? La filosofía es el saber absoluto de la realidad. Es decir, a través de la filosofía uno puede estudiar toda la realidad, ¿no? Por ejemplo, a través de su distintas disciplinas filosóficas, por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que es la nociología, que indaga el conocimiento, la ética, la moral, la axiología, los valores, la filosofía política, la estructura de una sociedad. En el caso de lo que es también la epistemología, la ciencia, la estética, la belleza, el arte, o cuando hablamos de filosofía y la matemática, ¿no? Que realmente estamos haciendo alusión de que hacemos una reflexión sobre la matemática, o filosofía de la biología, filosofía de la economía, filosofía del derecho, y en fin. Entonces, de esa forma damos cuenta que sí, pues, ¿no? La filosofía es un saber de corte acción. ¿Por qué? Porque con ella podemos indagar todo el aspecto de la realidad. Por tanto, Hegel a partir de ahí defiende un idealismo absoluto. ¿Cómo va ello, no? Hegel entiende lo siguiente, que existe por un lado un ser humano, por decirlo de un modo, y por otro lado existe lo que se denominan las cosas, ¿no? Que los filósofos normalmente suelen hablar de objetos, ¿no? Cuando refieren a hacer las cosas. Ahora, de acuerdo a la posición de Hegel, es que nosotros captamos las cosas y en nuestra mente, en nuestra razón, lo que captamos de las mismas, ¿no? Sí, es decir, todo lo que está en mente es porque hemos captado la realidad de los objetos, y todo lo que está en los objetos puede estar con la mente, con la razón. Y ahí viene su frase que dice: todo lo real es racional y todo lo racional termina siendo real, ¿no? Esa es la posición propiamente de Hegel. Ahora, miren y piensen ustedes lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es eso, no? La idea para Hegel capta siempre lo absoluto. Entiendes absoluto como la realidad del mundo, el cosmos, el universo, ¿no? Entiéndase todo ello. Entonces, a través de nuestras es que nosotros solemos captar precisamente todo eso absoluto. Uno de los aspectos importantes de la filosofía, lejos de decir que es el saber absoluto de la realidad, es decir, a través de la cual indagamos la realidad, la filosofía también es el proceso de desarrollo de lo que viene a ser la idea de libertad. ¿En qué aspecto se entiende eso? En la antigüedad, por ejemplo, aquellos que eran esclavos querían dejar de serlos en el momento. También, por ejemplo, en la época cuando habían determinados parámetros de la iglesia con respecto al pensamiento, ¿no? Los seres humanos querían ser libres pensadores. O en la época moderna, cuando estamos hablando de países como Latinoamérica, por ejemplo, ocurre lo siguiente con países latinoamericanos, ¿no? Ocurre de que solemos admitir a través de la historia de que en la época moderna del siglo XVIII muchos países buscaron su independencia, buscaban su libertad. La libertad también puede ser entendida en nuestros días como libertad de expresión, libertad de libre tránsito, o por ejemplo, ¿no? La libertad de elegir a nuestros gobernantes, que por decirlo de un modo esto ha evolucionado respecto al tiempo, ha sido un proceso de desarrollo. Y antes los indígenas no tenían derecho a voto, pues sí, después incluyó el derecho a las mujeres a voto. Entonces ha habido un proceso de desarrollo, porque la libertad permite eso, ¿no? Cuanto más cosas se permiten arreglar bajo normas y bajo leyes establecidas, entonces empieza un proceso de desarrollo a la larga, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no?
Entonces esa es la actitud que tiene Hegel. No solamente la filosofía es un saber absoluto en la realidad, sino también es un proceso de desarrollo a través de la idea de libertad, o a través de la libertad, digamos, ese proceso de desarrollo que sigue el hombre a través de los tiempos. Por otro lado, ¿no? Tenemos también que, de acuerdo a la posición de Hegel, una forma de estudiar la realidad es a través de lo que se denomina, ¿sí? Es a través de lo que se denomina como la dialéctica. ¿Sí? La dialéctica que Hegel viene a ser un método, chicos. La dialéctica para Hegel viene a ser un método. Un particular, por cierto, sí, tiene 3 momentos. Schelling, en realidad, un filósofo del siglo XIX, termina poniendo este nombre de dialéctica a la metodología de Hegel de analizar la realidad. Lo que sí es verdad es que Hegel hace la distinción, ¿no?, de primer momento, segundo momento y tercer momento. Imaginemos en el plano del conocimiento. La razón lo es todo para conocer, decimos. Sí. Pero después llega un segundo momento y empiezan los empiristas a decir, no, la razón no lo es todo. En realidad, la razón no lo es. La experiencia, los sentidos lo son todo para conocer. Entonces, miren, primer momento, la afirmación, la tesis, la razón no es importante en el conocimiento. Antinegación, la razón no es importante, sino la experiencia, los sentidos. Y la síntesis, la negación de la negación, se denomina, es señalar que ambas, es decir, la razón y la experiencia, la razón y la son importantes para el conocimiento. Hegel pensaba que con la dialéctica misma nosotros podemos indagar lo que viene a ser sí, podemos indagar lo que viene a ser la historia misma. ¿De qué manera? Bueno, de la siguiente manera, ¿no? Hegel, por ejemplo, de que la historia puede ser entendida de manera dialéctica. En la época medieval se habla de lo que viene a ser Dios, que hacía todo, que hacía que pensásemos, que hacía la historia. Pero el nacimiento viene a la contraposición, ¿sí o no? Dios no es importante, no lo es, sino es el hombre, ¿no? Hay una sustitución del teocentrismo por el antropocentrismo, ¿sí? Y después de ello, ¿qué tenemos? Después de ello tenemos la modernidad, propiamente la Ilustración francesa. ¿Con quién? Voltaire. ¿Qué afirma? Afirma de que Dios existe por una cuestión de razón y más no por una fe que éste pueda tener. ¿Cómo es eso? Bueno, si vemos a nuestro alrededor, vemos varios objetos de madera y nosotros no tenemos un carpintero, un profesional en la materia, ha tenido que haber hecho todo muebles o todos esos objetos de madera que vemos, ¿verdad? Por ejemplo, chicos, si nosotros también captamos los edificios, casas, residencias que hay en distintas partes, no tenemos fe para profesionales en la materia, arquitectos, ingenieros civiles, maestros, constructores, albañiles han tenido que haber diseñado todo esto o haber hecho lo que señala. Simplemente es una cuestión racional admitir que profesionales de esa materia han tenido que haber construido los distintos edificios, casas y cosas que vemos. Ahora, igualmente, si pensamos en el mundo, ¿para qué incluir la fe? Es sencillo, que un gran ingeniero maquinista ideal ha construido el mundo en que vivimos. Y la cuestión de fe simplemente es una cuestión de razón. Entonces, poco moderno, en la Ilustración, con Voltaire, se llegó a afirmar de que la razón del hombre y pensar en Dios pueden ir de la mano, hombre y Dios. Entonces ahí es una necesidad, ¿no? Porque el primer momento era afirmar que Dios es lo más importante, en época medieval, después del Renacimiento, en realidad el hombre es lo más importante, ¿no? Y en la época moderna, decir de que Dios existe por una cuestión de razón, aquí en el hombre, por una cuestión de fe. Entonces, hombre con su razón y Dios pueden existir tranquilamente a la vez. Entonces, esa es la posición de Hegel de estudiar la historia a través de la dialéctica. Quien va a seguir esta historia a través de la dialéctica, pero de una forma muy particular, es el filósofo que toma muchas cosas de las que ha referido Hegel, ¿no? Estamos hablando del señor Karl Marx, ¿no? En caso de Karl Marx, un filósofo también alemán que vivió entre los años 1818 y 1818, para él la filosofía no es un saber teórico, de corte práctico,
¿sí? Sí es un saber teórico donde abstraemos la mente, plantea cosas, pero tiene que ir ligado hacia la realidad. Y ahí es importante, ¿no? Los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata en realidad es de poder transformar. Esa es la pretensión que tiene Marx, ¿no? Esa es la pretensión que tiene. Defiende un materialismo histórico. ¿Por qué la filosofía de Marx se llama materialismo? Porque Marx filosofa, reflexiona sobre todos los hombres que trabajan la materia, en su tiempo en una fábrica, en una industria, ¿no? Los obreros, los proletarios. ¿Por qué materialismo histórico? Es materialismo histórico porque, de acuerdo a la posición de Marx, ¿cómo ve Marx la historia? Como la lucha de clases sociales, los que tienen y los que no tienen. Y materialismo histórico es porque él analiza, trabaja la materia en la historia, entre esa gente que tiene y no tiene a través de la historia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser amos y esclavos, ¿quiénes eran los que trabajaban la materia? Los esclavos. Siervos feudales, ¿quiénes trabajaban la materia? Los siervos. En la época del mar, burgueses y proletarios, ¿quién trabaja la materia? Los proletarios, los hombres. Entonces, por eso, materialismo histórico, ¿no? Porque analiza precisamente la alusión de lo que viene a ser, ¿sí? La alusión de lo que viene a ser la posición de estudiar a los hombres que trabajan la materia a través de la historia, ¿no? Y él se dedica sobre todo a lo que es su momento mismo, ¿no? Que es la burguesía y el proletariado. ¿Por qué se llama dialéctico? Porque Marx precisamente estudia de manera dialéctica a aquellos hombres que trabajan la materia en su época, en su tiempo. La burguesía es el primer momento, ¿sí? El proletariado es el segundo momento. Y producto de que el proletariado se sienta explotado, le arma la revuelta a la burguesía para conformar en el tercer momento la síntesis, llegar a la sociedad comunista, ¿no? Entonces, por eso precisamente materialismo dialéctico, ¿no? De acuerdo a la postura de Marx. Ahora, para Marx la esencia humana es el resultado de las relaciones de producción, ¿no? ¿Sí? Para propiamente Marx, la esencia humana o la naturaleza del ser humano es el resultado de las relaciones sociales de producción. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que cada uno tiene un determinado empleo, un determinado trabajo, ¿sí? Una determinada relación social de producción. Hay gente que tiene los oficios, ¿verdad? Y eso va haciendo su naturaleza, su esencia humana, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Y en efecto, ¿no? O sea, alguien que trabaja siempre en el banco de abogado, ¿no? Y hasta creo que para dormir se ponen correctos, por decirlo de un modo. Entonces, su relación social de producción se bajo de su comportamiento, su forma de ser y de vestir, por ejemplo. No obstante, una alusión de que la esencia humana, la naturaleza humana consiste netamente en trabajar. Por ejemplo, desde que una persona tiene ya mayoría de edad y sabemos que no estudia, o una determinada persona llega al barrio y tiene más de 30 años, entonces la gente se pregunta a ella que también que trabajara. Entonces parece ser cierto lo que dice Marx, ¿no? La esencia humana, la naturaleza del ser humano consiste netamente en trabajar, ¿no? Esa es precisamente la respuesta. Y también en respuesta a lo que preguntaban por aquí, Marx nos habla de la historia dialéctica, sí, pues, ¿no? Una historia dialéctica es aquella historia que se va súper bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser los burgueses y proletarios, una historia dialéctica de corte materialista, ¿no? La historia dialéctica es una historia dialéctica de corte materialista, ¿no? Les decía, ¿no? La burguesía, en primer momento, el proletariado, segundo momento, lo que viene a ser la síntesis, es decir, el proletariado se harta de que exploten, los proletarios, los obreros se hartan de que los exploten y le hacen a la burguesía y a la sociedad comunista, ¿no? Entonces es un materialismo histórico porque atraviesan en un momento de la historia, ¿no? Materialismo porque reflexiona sobre aquellos hombres que le van a hacer la revuelta a la burguesía para dirigir la sociedad comunista, y dialéctico porque se ve la propuesta dialéctica, ¿no?
la burguesía, primer momento, la tesis, el proletariado, segundo momento, la antítesis. Estos últimos le hacen la revuelta a los primeros y llegan a la síntesis de la sociedad comunista, ¿no? Esa es básicamente la alusión, ¿no? Tesis Oriente, antítesis Occidente, síntesis de los germánicos, ¿no? Se hace una alusión a la propuesta de Aquino, de Oriente llega a Occidente, ¿no? Y después pasan a la alusión a los pueblos germánicos. Se sostiene, se refiere que gran influencia por parte de Oriente llegó a Occidente, y la mezcla precisamente de todo eso se da bajo lo que comentan, ¿no? Por los germánicos, en parte, ¿no? Digo en parte porque la invasión de Oriente sobre Occidente ha sido siempre de manera masiva, sobre todo al sur y no solamente eso, ¿no? Sino también de las costumbres y todo eso ha producido determinados factores dentro de la cultura de Occidente, ¿no? No solamente la invasión de Oriente sobre Occidente, sino también la invasión del Medio Oriente a Occidente, que es lo que vemos en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, hace unos 3 o 4, si no mal lo recuerdo, había mucha invasión del Medio Oriente hacia Occidente, ¿no? Incluso apareció un niño muerto en las playas, ¿no? Por el intento que tuvieron sus padres de trasladarlo sí a Europa, ¿no? Entonces va a haber una síntesis, ¿no? En un momento van a mezclarse tanto los del Medio Oriente con los occidentales, ¿no? Los europeos, y va a llegar una síntesis, ¿no? Las migraciones producen precisamente eso. Es una cuestión también de corte dialéctica, ¿no? Por ejemplo, primero aquí existen los nativos peruanos, de donde sea que se haya dicho que haya, pero había nativos peruanos, ¿no? Los incas y otras culturas que ellos colonizaron, ¿no? Ese primer momento. Segundo momento, la llegada de los españoles, ¿no? Y tercer momento, la conformación de la república y todos los individuos que en la actualidad existen en el estado del continente llamado Sudamérica, ¿no? Entonces, también, fíjense ustedes, se ve de manera dialéctica ese proceso, ¿no? Entonces, damos cuenta de la posición dialéctica precisamente que defiende Hegel, ¿sí? Damos cuenta de la posición dialéctica de Hegel, y que pasa a Karl Marx, ¿no? Con esta posición de lo que viene a ser el materialismo histórico y dialéctico, y Marx, hablando de este mismo, hace referencia a que generalmente en una sociedad siempre hay una estructura económica, es decir, un modelo económico, y sobre ello se hace alusión a una superestructura ideológica, es decir, si la gente misma lo asume como tal. Por ejemplo, entre 1979 y 1993 en el Perú había una estructura económica, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores tenían sus derechos, ¿no? 3 meses en un trabajo nadie te podía echar, ¿no? Y la gente tenía su seguro médico, fondo de pensiones, los trabajos eran formales, sí, eso era lo que ocurría. Sobre eso se creó una idea, ¿no? Tanto así que la gente que disfrutó ese momento, entonces tiene una superestructura ideológica, y las instituciones en un momento respetaban. Luego vino 1993 y la estructura económica cambió, el modelo económico cambió, ¿no? Ahora la gente si dice que tiene su propio empleo, o son autoempleadores, o son sus mismos jefes, ¿no? Sí, ya, pero que esa estructura económica, bueno, ¿qué base tiene, no? Está sobre la base de no tienen beneficio los trabajadores, no tienen un fondo de seguro de pensiones, y la gente piensa, y sobre eso las instituciones y la misma gente ha creado una estructura ideológica, es decir, piensan que debe ser así, ¿no? Porque te queda libertad, decide dónde trabajar, dónde no. Entonces la estructura económica, el modelo económico señala una forma de pensar, como se dice acá al costado, ¿no? En pocas palabras, la relación de producción, según el trabajo que tengas, te hace a una determinada forma de pensar, ¿no? Sí, entonces eso es simple, ¿no? Según la relación social de producción, es decir, según el trabajo que la gente tenga, le genera una forma. El ser social determina la conciencia social. Es decir, el ser social, entendido esto como aquellas personas que viven en una sociedad,
y según lo que se enfrentan día a día, según la gente que enfrenta día a día, entonces se hacen conscientes de la realidad, ¿no? Por ejemplo, vemos a nuestro alrededor gente que queja porque cada vez llegan más servicios, tercerizan el trabajo, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, con la gente de limpieza pública, ¿no? De Municipalidad de Lima. Entonces, somos seres sociales que nos identificamos con esa gente porque tranquilamente nos puede pasar en el rubro de trabajo donde estamos. Entonces, somos seres sociales, nos vamos formando una conciencia social. Porque lo importante no es el individuo, lo importante es la colectividad. Eso es importante. ¿De qué forma, de qué manera, no? Por ejemplo, cuando ocurre de que cuando uno le va bien las cosas en la vida, tú ves a un vehículo, a un bus y de casualidad sube otra persona que no le va bien y de repente pasa nomás, ni siquiera ni pide permiso. Normalmente tú estás ahí tranquilo, la gente tranquila, y cuando siente que alguien así como arremete contra todos en el bus y pasa nomás sin pedir permiso, normalmente la gente que le dice a esa persona que está pasando sin pedir permiso, por favor, ¿puedo pedir permiso? Y la persona, como no le va bien la vida, ¿qué responde? Pasa, ¿qué quieres que haga? Entonces, de nada sirve que a uno le vaya bien, tiene que irle bien a todos. Entonces, el ser social, el que vivas en sociedad, debe determinar tu conciencia de que todos en realidad debemos estar bien. Esa es la propuesta precisamente. Ahora, Karl Marx hace una ruta histórica, un seguimiento histórico de lo que viene a ser la misma llamada burguesía, ¿no? Dice que ha despojado a una clase social de su época llamada el feudalismo. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es el feudalismo? ¿No? Bueno, pensando, ¿no? Un feudo, una estructura cerrada en sí mismo donde existían los señores feudales y sus siervos, ¿no? Ahora, entre castillo y castillo, entre señores feudales y señores no comercializaban nada, ¿sí? No comercializaban nada. Esa es la cuestión. No obstante, los que vivían alrededor de los castillos feudales, los apodados burgos, sí comercializaban sus productos, ¿no? Ganadería, agricultura, artesanía, y con el paso del tiempo llegaron a tener mucho más dinero que un señor feudal. Cuando los feudales quisieron reaccionar ya era muy tarde, ¿no? Los que habían a su alrededor tenían mucho más dinero que ellos. Y en la vida misma es hartamente sabido que aquel que tiene dinero desplaza al otro. Sí, aquel que tiene dinero simplemente desplaza al otro. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. A raíz de eso, ¿qué es nosotros tenemos de acuerdo a la posición de Marx? Bueno, la burguesía empieza a crear cosas muy fabulosas, ¿no? Los grandes inventos, la locomotora por el barco a vapor, el telégrafo, por ejemplo. Pero ese es el lado positivo, ¿no? El lado negativo de la burguesía es que trae alienación del trabajo, ¿no? Hace trabajar a gente desde que sale el sol hasta que se oculta. Trae también plusvalía, ¿no? El trabajo no remunerado, ¿no? O trae también lo que denomina la sobreproducción, el estancamiento de productos a consecuencia. Por ejemplo, no había determinadas fábricas, industrias donde elaboraban productos, ¿no? Como por ejemplo automóviles, como por ejemplo electrodomésticos. La gente que tenía el poder adquisitivo lo compraba, ¿sí? Lo compraba. Pero bien lo compraba. Pero no tenían necesidad de volver a comprar porque lo que compraban les duraba mucho tiempo. Entonces las fábricas que producían artefactos automóviles llegaba un momento en que pedían a sus trabajadores diciéndoles no, es que simplemente lo que tú trabajas, lo que haces, no, se vende. No, se vende. ¿No? Entonces hasta que se dio cuenta de que en realidad no se vendían porque las cosas que hacían prácticamente las hacían para que duren toda la vida. El capitalismo, por cierto, porque ahora todo le pone fecha de vencimiento. Todo tiene fecha de vencimiento. Del fenómeno de la sobreproducción, de la crisis obrera, gente que se regresaba a su casa porque la industria, la fábrica la despedía a raíz de que no se vendían ya los productos que producían. Ahora el capitalismo te lleva al otro lado. ¿Dónde? A lo que viene a ser el consumismo.
Si todo ahora tiene fecha de vencimiento, por lo tanto estás destinado a comprar y seguir comprando las cosas. Esa es precisamente la posición que tiene aquí. Esa es la posición que se tiene aquí dentro de la filosofía de Marx. Sigamos avanzando y vamos a hablar ahora de lo que viene a ser Augusto Comte, ¿no? Claro, alguien dice, pero al final, ¿qué queda, no? Bueno, al final, de acuerdo a la posición de Marx, como ya le he mencionado, los obreros van a tener que hacer la revuelta a la burguesía, ¿sí? Porque se van a sentir explotados, ¿no? Y al sentirse explotados le arman la revuelta y a conformar la sociedad comunista, ¿no? Una sociedad de clase social donde todos trabajen para todos, eran los sueños que tenía Marx, ¿no? Por eso se pone a analizar, ¿no? Cómo empieza la misma, qué cosas ha creado, y cuáles son las cosas negativas para sus trabajadores, es decir, los obreros, la masa obrera, y después estos mismos le hacen la revuelta a la burguesía capitalista y conforma la sociedad comunista, ¿no? Esa es la posición de Marx. Que en el siglo XIX, que es donde pertenece Marx, filósofo alemán, él, ahora, también hubo en ese mismo siglo un filósofo francés, Augusto Comte, que también quiere, por decirlo de un modo, darle un estudio a la sociedad. Y más que meterse con los obreros mismos o con los proletarios mismos, se mete con la sociedad general, en conjunto, ¿no? En conjunto la quiere analizar. Para empezar, este filósofo vivió entre los años 1798 y 1857 y fue fundador del positivismo. ¿Qué significa positivismo o filosofía positiva? Integradora de muchas ciencias. Sí, por ejemplo, Augusto Comte pensaba que la base de todo es la matemática y por encima de todo está la astronomía, la química, la biología, la misma física. Pero él da cuenta de lo siguiente: falta una ciencia que explique el ser humano viviendo en sociedad. Eso falta. Y a raíz de eso, ¿saben qué? Se crea pues la sociología, ciencia de la sociedad y el estudio del humano. Y con ello refiere a lo siguiente, ¿no? Defiende de que la sociología, lo único es que las otras ciencias solamente tienen que abocarse a los hechos de la realidad. Hablar de cosas metafísicas, Dios, el alma, no tienen nada que ver, solamente abocarnos en los hechos de la realidad. Tiene fines utilitarios y prácticos, precisando, la sociología tiene fines prácticos utilitarios. ¿Cuáles son los mismos? Estudiamos cada una de las sociedades, chicos, cada una de las sociedades, y a partir de ahí determinadas políticas públicas para mejorar dichas sociedades. Por lo tanto, su estudio de él no obedece a lo absoluto, sino a lo relativo. De acuerdo a Augusto Comte, sostiene, refiere, de que existe un estudio relativo en cada sociedad. Es decir, todas las sociedades no son estudiadas por igual, porque son distintas, pues. Es eso, ¿no? Falta un estudio. Augusto Comte, si este año 2020, diría: en el Perú falta un estudio sociológico de la sociedad, y tal es así que lo único que se ha hecho es importar normas y leyes, ¿no? Un gran ejemplo es lo que ha pasado ahora en la pandemia, ¿no? Se trajo determinadas normas. Por ejemplo, en tal país se dice que está funcionando que hombres salgan determinados días y mujeres determinados días. Entonces traigamos eso. No funciona así, porque son costumbres y tradiciones distintas. Por ejemplo, Montesquieu en 1748, en un texto llamado El espíritu de las leyes, hacía referencia de que las leyes y las normas deben hacerse según las tradiciones, cultura, costumbres, clima, historia, geografía. Según eso uno hace normas y leyes, porque no puedes estar diciendo: mira, tales normas, tales leyes en tal país y es de primer mundo, porque no las traemos, no somos como ellos. No funciona así, y tal es así que no nos ha funcionado, ¿no? Hay países que han hecho su cuarentena y tienen mucho más por la nuestra. Hay países que han hecho su cuarentena de 2 meses y mira, pues, ¿no? Nosotros hemos hecho 3 y no hemos solucionado el problema, ¿no? Entonces, no se está limitando cosas. La sociedad, en este caso, en el ejemplo, la sociedad peruana merece un estudio distinto.
y con salidas, es decir, con políticas públicas distintas a las otras sociedades en el mundo. Otro ejemplo puede ser el censo, ¿no? El censo del 2010 se supone que debió de servir ahora, en esa pandemia, servir el censo de 2017. Pero si ese censo no estuvo bien hecho, ¿por qué? Porque fue una copia de preguntas que se hizo en un censo los anteriores en Chile. Entonces, obviamente la información que se levanta ahí en ese censo no es cierta, no se corresponde con la realidad, y el detonante es ahora que hemos utilizado ese censo para esos padrones, para tratar de ayudar a la gente en la sociedad peruana producto de la pandemia, y se dieron con la puerta en la cara, por decirlo de un modo, ¿no? Se dieron cuenta que ese censo no servía mucho. Entonces, insisto, toda la idea justamente es estudiar la particular cada una de las sociedades, porque cada una de ellas, cada uno de los países tiene problemas distintos, con tradiciones, culturas, historia distinta, y por lo tanto merece un estudio distinto, y a raíz de eso, de ese estudio distinto, entonces debemos de determinar determinadas políticas públicas para cada una de esas sociedades, ¿no? Para eso nos ayuda la física social, llamada sociología. ¿Por qué se llama física social? Porque está en estricta la ciencia física. La ciencia física tiene una estática y una dinámica, y la denomina física social también tiene una estática y una dinámica. La estática hace alusión a cómo ordenamos la sociedad, y la dinámica hace alusión a cómo hacemos que la sociedad progrese, ¿no? Orden y progreso, el lema positivista, que por cierto lo vemos donde, en la bandera de un país sudamericano, en Brasil, ¿verdad? Allí lo vemos ello. Por añadidura, Augusto Comte pensaba y señala de que el ser humano atraviesa por tres estadios, o tres, es decir, el ser humano explica de a poco, ¿no? ¿Cuál? Lo siguiente, hay un estado teológico. Lo que pasa es que, de acuerdo a la posición de Augusto Comte, el ser humano, de la historia de la humanidad, ¿sí? A los inicios de la historia de la humanidad, el ser humano, explicaba todo a través de cosas religiosas, ¿no? A través de un dios o de varios dioses, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano explica todo eso de esa forma, está perdido de corte teológico. Ahora, ¿qué pasa cuando se deja a un lado las explicaciones mágicas religiosas y se hace a la filosofía, como por ejemplo Platón, cuando hizo alusión de las cosas que hay aquí a nuestro alrededor, justificó todo lo existente hasta que a un mundo de las ideas, ¿no es cierto? A un mundo de las ideas. Eso es, ¿no? Y ese mundo de las ideas, entonces, de acuerdo a la posición de Platón, ese mundo de las ideas justifica las cosas que hay aquí en nuestro alrededor. Hasta una serie de mesas, pero la idea de mesa, es decir, la esencia matriz de la mesa arriba en el mundo de las ideas. Eso es abstraer tu mente para darle explicación, sentido a todo lo que hay aquí a tu alrededor, en la realidad. Entonces, la explicación filosófica es propia de ese estadio. Y como dijimos anteriormente, la acción religiosa es propia del primero, el estadio teológico. Me preguntan, ¿el racionalismo de Descartes en qué estadio se encuentra? Aquí pues, ¿no? Porque es explicación filosófica, ¿no? Es explicación filosófica. Descartes abstrae su mente y da cuenta, ¿no? Que al dar todo lo que hay a mi alrededor, te da cuenta que soy una cosa que piensa, pero que piensa incluso a Dios, ¿no? Entonces el racionalismo de Descartes está en el estadio de corte metafísico, ¿no? No puede ser de corte religioso porque lo justifica a través de un dios o de dioses, ¿no? Todo lo justifica a través de los aspectos de la denominada filosofía, ¿no? No obstante, Augusto Comte, el verdadero estadio está dentro de lo que viene a ser el positivismo, ¿no? Aquí está la creación científica, es decir, la observación, la experimentación, son dos cosas elementales, características importantes de la ciencia del siglo XIX. Y Augusto Comte pensaba de que si procedemos con esos dos, experimentación y observación, o viceversa, tendremos una real
científica de la realidad y por lo tanto es la real explicación de la cual debemos de valer. Pero miren, para llegar a eso, ¿qué ocurrió, no? Vuelvo a trazar otra flecha, ¿no? Ocurrió todo un éxito, ¿no? Entonces, el ser humano, si se me permite el término, va evolucionando en su forma de explicar la realidad, ¿no? Esa es la alusión de va perdiendo, diría Augusto Comte, ¿no? Y eso fue el filósofo francés Augusto Comte. El que no va a estar de acuerdo con el progreso va a ser el filósofo que viene a continuación, Nietzsche. Precisamente vamos a decir y vamos a debatir por qué. Friedrich Nietzsche, de los 1844 a 1900 vive este señor. Su filosofía representa una crítica a la cultura por asumir valores que niegan la vida. Lo que pasa es que la cultura occidental, ¿qué es lo que en el fondo, en el trasfondo, lo que subyace a la cultura occidental? ¿Qué cosa es? El cristianismo. Y esa religión tiene valores que niegan la vida, es decir, tratan de torcer la naturaleza humana. Sí, eso es. Vamos a ir aclarando eso de ¿no? Pero váyanse haciendo esa idea, ¿no? El cristianismo trata de torcer la naturaleza humana. Por lo tanto, el cristianismo deja valores que niegan la vida. ¿Sí? La vida es la naturaleza, lo que el ser humano, sus instintos, sus primeros reflejos tiene. El cristianismo, es decir, la naturaleza humana, la exalta y la ensalza. Y hace una diferenciación en la antigüedad de dos dioses, que es uno solo, pero que a veces se desdobla, se manifiesta de una doble manera, ¿no? Apolo y Dionisos. Y vamos a dar cuenta por qué a continuación. Mira, te cuento. Este señor, Friedrich Nietzsche, aparte de ser filósofo, era filólogo. Y filólogo es el uso de lenguas antiguas, lenguas clásicas, como latín, griego, arameo, hebreo, entre otras. Mira pues, y va ante la sociedad griega y detecta que aquí ronda Apolo y aquí ronda Dionisos. ¿Por qué? Por lo siguiente, dice, los señores, los amos, los aristócratas, cuando estos personajes dicen algo, eso es verdad. No obstante, cuando un siervo dice algo, eso es falso. Cuando un siervo dice algo, eso es falso. En el caso de los señores, amos aristócratas, cuando hacen algo, eso es bueno. No obstante, cuando esclavos o siervos hacen algo, eso es malo. Y Nietzsche dice que estos amos aristócratas, señores, tienen valores vitales, como el orgullo, la altivez, también la codicia, avaricia, o también valores parecidos como la guerra, valores combativos, el creerse siempre superior, ¿no? Entonces, esos son los valores que se rigen aquí en este plano, el lado derecho. Y en el plano del lado izquierdo, que se rigen entre los esclavos y los siervos, ¿no? Por favor, ya no más sufrir, no quiero más esta vida, ¿no? Es decir, sumisión, piedad, compasión, y esos valores son los que rondan. Claro. Curiosamente, los valores de los siervos o de los esclavos son los mismos que los del cristianismo. El Nietzsche de inmediato dice, ya, pero ¿qué valor habría trazando una línea y haciendo alusión que esto es la historia, que esto es la historia? ¿Qué valores habrá preponderado a través de la historia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué valores habrá preponderado a través de la historia? Los valores propiamente de lo que viene a ser el amo, o los valores propiamente del esclavo. ¿Qué es lo que vemos en la historia? Invasión sobre pueblos, colonización de territorios, países que le hacen la guerra a su vecino para quitarle sus propiedades y riquezas. Ajá, entonces quiere decir que la moral, los valores del amo, del aristócrata, del que han imperado en la historia, son los que son ciertos. Ocurre lo siguiente, lo que pasa es que la religión, el cristianismo nos ha hecho creer que nosotros somos piadosos, compasivos, nos preocupamos por el otro, nos ha hecho creer eso. Pero lo único que está haciendo es torcer nuestra real naturaleza. Entonces, aquellas personas que acepten que su real naturaleza es esta de dado derecho, entonces están asumiendo ¿qué cosa? Que los valores de Dios ya no van más. No hay por qué nos sigan engañando. Por lo tanto,
la alusión Dios ha muerto. No lo tomen de manera literal, tómenlo como que el cristianismo no van más, han caducado. El hombre mismo les ha dado fin a eso con su propio comportamiento a través de la historia. ¿Sí? Entonces esa es la posición. La idea del eterno retorno, esto es la idea de volver a hacer más cosas siempre en la vida. Por ejemplo, todos los días tenemos hambre, ¿no? Y volvemos a comer. Todos los días siempre, o cada cierto tiempo en nuestra vida pasamos, ¿no? En el colegio, cuando queremos entrar a la universidad, y la universidad misma hasta cuando entramos, pasamos pruebas, capacitaciones, ver en qué estado estábamos. Es decir, las pruebas son algo propio de la vida. Por eso siempre estamos continuamente pasando más pruebas. ¿Sí? Otro aspecto importante de ver el eterno retorno, por ejemplo, a través del dinero, ¿no? Quien trabaja en un determinado lugar nunca está contento con lo que tiene. Necesita, ¿qué cosa? Más y más dinero ganar. Ustedes con su propina, ¿no? Te gustaría tener más y más propina. Entonces, esto, ¿no? Siempre vamos por más. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre vamos por más. Es decir, siempre salimos comiendo, siempre salimos tratando de generar mucho dinero, o la forma de generar dinero, o lo que se denomina también de andar haciendo cosas, de pasar nuestras pruebas a lo largo de la vida. Entonces siempre repetimos esos hechos. Por lo tanto, todo es un eterno retorno. Todo es un eterno volver a someterte más pruebas a lo largo de la vida, a someterte a más formas de obtener más ingresos para tu bienestar, a comer todas las veces y todos los días. Entonces son hechos que se repiten. Por lo tanto, porque se repiten todos estos hechos mencionados, entonces él hace alusión a que hay un eterno retorno. Aquellas personas que acepten la muerte de Dios, es decir, el fin de los valores, aquellas personas que además acepten de que existe lo que se denomina como el eterno retorno, es decir, un eterno volver a conquistar más y más cosas, aquellas personas que existan que su naturaleza o sus valores, sus morales, como la del amo aristócrata, el señor griego, entonces están aceptando qué cosa, ser superhombre, ¿sí? Hombre, es la alusión. Ahora, cosa importante de señalar de este señor llamado Nietzsche, ¿no? Con esto él quiere hacer una transmutación de los valores, señalar que los valores del cristianismo, los del esclavo del cielo, no son reales, ¿no? Son cosas así que nos quieren implantar, ¿no? Son cosas así que nos quieren con estas hacer torcer nuestra naturaleza. Los valores naturales, reales del ser humano son los que están aquí a la derecha. Sí, esos son los valores reales. Por ideas como esta, les contaré que a Nietzsche se le considera, por ejemplo, el filósofo vista. ¿Por qué? Porque ensalza la naturaleza del ser humano. También considera el filósofo irracionalista. ¿Por qué filósofo irracionalista? Porque si el ser humano se deja llevar siempre por sus instintos, ¿no? Hace la guerra, invade lugares, solamente en su persona, ¿no? Ejemplo de eso, ¿no? Chicos, cuando ustedes van a su examen, el grupo por el que está al costado de ustedes, dicen, oye, se preocupa por el que está al costado de ustedes, atrás de ustedes o delante de ustedes. No, ¿no es cierto? Tú vas a desplazar a quien tenga que desplazar lo mejor de ti. Ya, esa es tu naturaleza, esa es la real naturaleza del ser humano, desplazar a quien sea. Entonces, esa es la posición que guarda Nietzsche, ¿no? Y por lo tanto, dice, el ser humano se deja llevar siempre por su instinto, ¿no? Por voluntad que lo lleva y lo impulsa a ser y querer siempre el mejor, y por lo tanto tener poder, ¿no? Voluntad de poder. Entonces, de esa forma, Nietzsche comenta de que él ve la historia, el comportamiento natural del ser humano, y ese comportamiento es de corte irracionalista. Por eso se adopta el nombre Nietzsche de filósofo irracionalista. ¿Sí? Porque ustedes dirán, profe, pero no que la filosofía racional. Sí, pero Nietzsche hace un estudio de los movimientos o de los valores de la moral que tiene el hombre en la historia y detecta que su comportamiento es instintivo racionalista. Se maneja bajo la moral o los valores del aristócrata, del amo, del señor. Entonces, por haber dicho o develado Nietzsche la historia del ser humano,
Entonces por eso adopta el nombre de filósofo irracionalista. Filósofo voluntarista por la existencia de la voluntad de poder, ¿no? En el fondo del ser humano que lo mueve a hacer cosas. Por añadidura, Nietzsche y un filósofo llamado Arthur Schopenhauer, ambos viven en el siglo XIX, son los dos únicos considerados con visión irracionalista en la historia de la filosofía, ¿no? Son los dos únicos filósofos que ensalzan la irracionalidad y el instinto del ser humano, ¿no? Y por eso se adoptan estos dos en la historia de la filosofía como filósofos irracionalistas, ¿no? Entonces esa es la posición que precisamente defiende Nietzsche, ¿no? Influencia Nietzsche fuertemente a lo que viene a ser o es un precursor, ¿no? Junto con Arthur Schopenhauer y otro filósofo llamado Kierkegaard, son precursores de lo que viene a ser el existencialismo, ¿no? Un movimiento filosófico de lo que viene a ser el siglo XX, nacido en Francia, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces influencia Nietzsche a ese movimiento porque hace preocupar pues por la existencia del ser humano, lo que ocurre con el ser humano, ¿no? Entonces esa es precisamente la pretensión de Nietzsche, y bueno, esa es la herencia que deja en el siglo XX. También se le vincula mucho al nazismo. Nietzsche era un filósofo que entre historiadores de la filosofía sostienen a Nietzsche como el filósofo que piensa martillazos. Por ejemplo, Nietzsche tiene un texto que se llama Anticristianismo, ¿no? Elige la guerra en lugar de elegir la paz. Elige el odio en lugar de elegir el amor. Y tiene frases bastante particulares, ¿no? Que dice: no me importa que sufran los débiles, al contrario, hay que ayudar a que se mueran, ¿no? Entonces, básicamente es la semilla de lo que viene a ser el nazismo, ¿no? Influenció fuerte a lo que viene a ser ese movimiento alemán del siglo XX, ¿no? que quisiera no volver a recordar. Pero bueno, esas son las particularidades de Nietzsche. Y por último, ante alguien que se pregunta ¿qué tiene que ver Apolo aquí y Dionisos por el otro lado? Bueno, Apolo significa la racionalidad, la mesura, por lo tanto está al lado de quién, de los esclavos de los siervos. Sí, porque ellos se comportan de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo a los otros, a los amos, a los aristócratas. En cambio, Dioniso ronda dentro de lo que viene a ser el ser de quién, de los aristócratas, los amos, los señores, ¿sí? Ronda y los hace actuar, ¿no? ¿Y cuáles son esas actuaciones que tiene? Bueno, invadir pueblos, colonizar territorios, hacer la guerra, ser ambicioso, codicioso, es propio de los valores del aristócrata, del señor, del amo. Por lo tanto, ahí vemos la mano de Dionisos influenciada en esos hombres. Por añadidura, si dijimos que la historia tejida por la moral o los valores de el aristócrata, amo, señor, entonces la historia es dionicismo, ¿no? Dionisos es el que ronda a través de la historia. Y no Apolo, ¿no? Nietzsche está en contra de la modernidad, ¿no? No cree en el progreso. No cree en el progreso porque dice el mismo Nietzsche que andar conquistando cosas, comiendo todos los días, buscando siempre tener más dinero, por lo tanto, ¿de qué progreso me habla, no? Si siempre solemos andar siempre por lo mismo, ¿no? La idea del eterno retorno, entonces la idea de progreso y la idea de progreso era propio de la modernidad y de algunos filósofos del siglo XIX. Sí, esa es precisamente la posición que tenemos de Nietzsche. Y les doy las claves de esta semana. Preguntas de lectura, ahí la tienen. Y las 8 preguntas que ustedes tienen en su evaluación. Son estas que ustedes ven ahí. Bien, entonces eso es lo de hoy. Hemos visto entonces Hegel, Marx, Comte, y Nietzsche, ¿no? Es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto. Bien. Abro la breve encuesta que ustedes tienen que llenar. Ya saben, nota A es la clase estuvo bien, nota E es que esto fue paupérrimo, pésimo. Así que por favor le voy a pedir a todos ustedes que llenen pues esta encuesta. Ya saben que es algo netamente para la institución. Son ustedes, bueno, según el aula virtual me dice que
Son 36 ustedes, ¿no? Sí. Y solamente me han respondido 30 amiguitos. Faltan 4, ¿no? ¿Dónde están los otros 4? De repente ya se pueden mandar. Faltan. Estudian mucho, chicos. Y repasen sus clases, como eso va a ser suficiente, ¿no? ¿Cuál tema de estos 4 tiene más? No lo sé. No soy el encargado de hacer esas cosas, ¿no? No sabría decirte, ¿no? Pero esto es realmente eh, el camaleón, león y niño es de... No recuerdo que Nietzsche haya tenido una obra de ese tipo. Esa obra que mencionas es más que todo literaria, ¿no? Sí, eso es. Bien, joven, vamos